No hay nada que podamos hacer. Esas fueron las palabras exactas que escuché del juez mientras mi corazón se hundía en el Tribunal número 5 de Ciudad de México a las 10:23 de la mañana del 14 de abril de 2023. Nunca olvidaré el sonido metálico de su martillo golpeando la mesa y el murmullo que recorrió la sala cuando todos se dieron cuenta de que mi inversión de toda una vida en el Hotel Colonial de la Avenida Reforma había sido ignorada después de 27 años de trabajo duro y ahorro meticuloso. Había invertido exactamente $432,560 en remodelaciones y mantenimiento cada año, sin contar las noches que pasé revisando contratos y cuidando cada detalle de cada huésped, desde la alfombra azul de la recepción hasta las cortinas de terciopelo rojo de las suites principales, pero nadie pareció notarlo en ese momento y sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Las cámaras del juicio captaban cada expresión y podía ver cómo los testigos que habían viajado desde Guadalajara y Monterrey sujetaban sus celulares, grabando todo como si presenciaran un espectáculo televisivo y no la devastación de mi vida. Ese día recordé la fiesta de mis 60 cumpleaños en el mismo hotel donde reunía amigos y vecinos de Coyoacán y Condesa, con música de los 70 tocada en vinilo y las luces cálidas de los candelabros iluminando las paredes naranjas y verdes. Nunca imaginé que esa dedicación sería respondida con desprecio tan pronto como escuché "no hay nada que podamos hacer". Sentí un fuego en mi interior que me decía que esto no podía quedarse así. En exactamente 15 minutos todo cambiaría y yo descubriría algo que nadie esperaba. Nadie en el tribunal tenía idea de quién realmente era ni del poder oculto que había cultivado con paciencia y estrategia. A mi lado mi abogado Jorge Méndez, de 52 años, me susurró con voz tensa: "Wilson, tenemos que mantener la calma, pero esto no termina aquí". Mientras yo asentía con los labios apretados y las manos temblorosas en la madera pulida del estrado, podía oler el café frío que alguien había dejado en la mesa y escuchar los tacones de las asistentes del tribunal resonando en el mármol del pasillo. Los murmullos crecían y alguien gritó desde la última fila: "Esto es un robo", provocando un pequeño estallido de risas nerviosas de los que creían que esto era solo un drama más de la ciudad. Mientras todo esto ocurría, recordé la primera vez que llegué a la Avenida Reforma en 1982 con mi esposa Carmen y mis 2 hijos pequeños, armando maletas y sueños, y como cada ladrillo que puse en aquel hotel había sido pensado para crear un refugio de dignidad y hospitalidad, y ahora parecía que esos años no valían nada. Sentí los ojos de todos los presentes sobre mí como cuchillas mientras cruzaba los brazos y respiraba hondo, intentando controlar el temblor de indignación que amenazaba con estallar, y entonces decidí mirar directamente a los ojos del juez y preguntarle, en voz baja pero firme: "¿Estás seguro de que esto es justo?". Y por un instante el murmullo cesó y todos se quedaron congelados, como si la sala contuviera la respiración. En ese preciso momento podía ver a los vecinos del hotel en la galería superior tomando fotos con sus teléfonos, y la tensión en la cara de los asistentes de la fiscalía era palpable. Nunca imaginé que una sola frase pudiera poner a toda una sala en estado de shock, y sin embargo allí estaba el inicio de algo mucho más grande que mi indignación inicial. Si alguna vez has sentido que todo tu esfuerzo ha sido ignorado, deja tu comentario abajo y dime cómo lo enfrentaste, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo mi destino, sino el de todos los que habían sido testigos de esa humillación y ese silencio colectivo. Y mientras los relojes marcaban los minutos, mi mente ya estaba tramando cada movimiento con precisión milimétrica, y cada detalle contaba, desde la textura fría de los asientos de cuero hasta el eco del ventilador que giraba lentamente sobre nuestras cabezas y cada pequeño gesto de incredulidad de los espectadores se grababa en mi memoria como una película en cámara lenta. Sabía que nadie estaba preparado para lo que ocurriría y que la revelación que estaba por venir dejaría a todos preguntándose cómo alguien tan subestimado podía tener en sus manos la llave de la justicia y la verdad. Y mientras miraba por la ventana hacia la Avenida Juárez con sus taxis amarillos y verdes pasando lentamente y los vendedores de lotes gritando sus precios exactos de 25 pesos por mazorca, supe que el tiempo de la espera había terminado y que en exactamente 15 minutos nadie en el tribunal volvería a mirarme igual. Desde que llegué a la Ciudad de México en 1978 con apenas 24 años y un maletín lleno de documentos y sueños, mi vida estuvo dedicada a construir algo que tuviera valor real y duradero. Recuerdo cada peso invertido en el Hotel Colonial de la Avenida Reforma, los $432,560 anuales que destinaba a renovaciones exactas, y cada noche que pasaba revisando cada factura y contrato mientras mi esposa Carmen cocinaba la cena y mis hijos Miguel, de 12 años, y Laura, de 9, jugaban en la sala con música de
Juan Gabriel sonando en el viejo tocadiscos negro de 1975 podía sentir el aroma del café recién molido mezclándose con el perfume de las flores frescas que compraba cada jueves en la esquina de la calle Londres, y cada detalle tenía un propósito, cada habitación remodelada, cada cortina roja ajustada, cada lámpara de cristal cuidadosamente instalada porque quería que cualquier huésped que cruzara las puertas sintiera que entraba a un lugar de respeto y dignidad. Recuerdo especialmente verano de 1986, cuando ahorré durante 3 años exactamente 21.763 pesos con 84 centavos pesos para poder reparar el techo de la terraza y acondicionar la piscina que mis hijos tanto amaban, y como cada vecino de la colonia Roma me felicitaba por mi dedicación y compromiso, y sin embargo nadie parecía notar que esos sacrificios no eran solo económicos, sino también personales. Las noches sin dormir, los fines de semana dedicados a inspeccionar cada detalle y las veces que dejé de salir con amigos para asegurarme de que todo funcionara perfectamente. Durante años recibí elogios discretos y sonrisas de agradecimiento de huéspedes que regresaban año tras año, y me sentía orgulloso de cada pequeño logro, pero las primeras señales de desprecio comenzaron a aparecer en 2015, cuando los nuevos administradores del Consejo Municipal comenzaron a cuestionar mi autoridad y a ignorar mis propuestas. Recuerdo un día exacto, el 17 de marzo, a las 16:45, cuando entré a la oficina del inspector de la alcaldía en la calle Puebla y me dijeron que mis sugerencias eran irrelevantes y que mis inversiones no serían consideradas en el próximo presupuesto, y sentí por primera vez una punzada de incredulidad y tristeza porque todos mis esfuerzos parecían desaparecer en un instante. Sin embargo, decidí ignorarlo al principio pensando que era un malentendido que se solucionaría con paciencia y dedicación, y seguí trabajando como siempre. Cada detalle contaba, desde la temperatura exacta del agua de la piscina a los 28 grados Celsius hasta el aroma de los pasteles recién horneados en el restaurante del hotel a las 9 de la mañana, y cada conversación con los huéspedes la registraba en mi libreta marrón con tapas de cuero que guardaba en la recepción, y cada gesto amable se convertía en una inversión invisible que nadie valoraba. Recuerdo claramente los fines de semana en que traía a mis nietos de visita a la terraza del hotel, y como ellos corrían por los pasillos mientras yo los observaba, asegurándome de que todo estuviera seguro y limpio, y como cada risa de ellos se mezclaba con el murmullo de la ciudad y el sonido de los vendedores de tamales en la esquina vendiendo 12 pesos la pieza, y mientras veía esa vida llena de detalles y sacrificios, entendía que mi dedicación no era solo por dinero, sino por dignidad y legado, y aún así sentí que esa dedicación estaba siendo ignorada completamente. Lo que comenzó como pequeñas señales de desprecio se convirtió en una corriente constante de indiferencia y arrogancia por parte de las autoridades y los administradores del hotel a quienes yo había confiado durante décadas. Recuerdo una reunión exacta el 2 de octubre de 2019 a las 11:12 en la sala de conferencias, donde el nuevo gerente me dijo con tono frío y despectivo: sus opiniones no son necesarias aquí. Y en ese momento sentí una mezcla de incredulidad y dolor, porque cada detalle de mi vida invertido en ese lugar estaba siendo descartado como si no tuviera valor, y mientras salía de esa reunión con los hombros tensos y la piel erizada por la indignación, recordé cada sacrificio, desde los 12.450 pesos invertidos en la reparación de la caldera en 2017 hasta las noches de 1992 que pasé revisando facturas de proveedores de papel tapiz importado de Guadalajara. Cada momento había sido una construcción paciente de mi legado. Y ahora parecía que todo se desmoronaba frente a mis ojos. Los vecinos que observaban desde la calle, los empleados que grababan en sus celulares, murmuraban entre ellos, y aunque intenté sonreír y mantener la compostura, sentí que cada segundo era un recordatorio de la injusticia que estaba viviendo, y entonces comprendí que no podía seguir ignorando las señales de desprecio que se acumulaban durante décadas. Cada gesto de arrogancia, cada palabra despectiva y cada decisión tomada sin mi participación eran un patrón claro que necesitaba una respuesta. Y mientras caminaba por el pasillo principal del hotel, con las paredes color crema y los cuadros antiguos de la familia propietaria recordando las fiestas de los años 80 con música de Soda Stereo y baladas románticas de Rocío Dúrcal, supe que era momento de planear cuidadosamente mi próximo movimiento, y que cada detalle de mi vida hasta ese punto contaría la historia que estaba a punto de desatarse. Y por eso te pregunto a ti que me estás escuchando, leyendo: ¿qué harías si después de décadas de dedicación alguien decidiera ignorar todo tu esfuerzo? Espere hasta que vea lo que sucede a continuación, porque lo que parecía ser solo indiferencia pronto se transformará en una serie de humillaciones que nadie olvidará, y cada pequeño detalle que he guardado en mi memoria será clave para la siguiente fase de esta historia.
La humillación comenzó a intensificarse el 5 de febrero de 2020 a las 9:17 de la mañana en el Tribunal número 5 de Ciudad de México, cuando entré acompañado de mi abogado Jorge Méndez y vi cómo los funcionarios del Consejo Municipal me miraban con una mezcla de desdén y arrogancia. Recuerdo que el señor Arturo Ramírez, de 48 años, y gerente adjunto, cruzó los brazos y dijo en voz alta mientras miraba su reloj: «Wilson, esto es una pérdida de tiempo», y todo el salón se llenó de murmullos y risas contenidas mientras yo sentía como mi rostro se enrojecía de indignación, pero mantenía la calma porque sabía que cada gesto mío estaba siendo observado y grabado por los vecinos que habían llegado desde Toluca y Puebla y que sostenían sus teléfonos con firmeza grabando cada movimiento y cada palabra. Recuerdo que uno de ellos, doña Teresa, de 67 años, comentó en voz baja: «Nunca he visto algo así», y asentí sin decir nada porque cada detalle contaba para la narrativa que estaba construyendo. Silenciosamente a mi favor, a las 10:05, el señor Ramírez volvió a intervenir con un tono despectivo diciendo: «Su inversión no tiene valor legal». Y entonces el murmullo se convirtió en un suspiro colectivo de incredulidad, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa de caoba pulida y podía sentir la textura fría y lisa de la madera bajo mis dedos y el aroma a madera recién encerada mezclándose con el café rancio que alguien había dejado en un vaso de plástico en la esquina. Recuerdo perfectamente el 14 de febrero a las 11:42, cuando intenté resolver la situación pacíficamente y me acerqué al micrófono para decir con voz firme pero controlada: «Señores, esto no es justicia. Esto es desprecio y todos lo están viendo», y alguien del público aplaudió tímidamente mientras otros susurraban: «Tiene razón». Pero los funcionarios simplemente se encogieron de hombros y volvieron a sus documentos, y en ese momento supe que la humillación no solo era personal, sino colectiva, y que la arrogancia del antagonista se alimentaba de nuestra paciencia y silencio. A las 12:30 la tensión alcanzó un punto crítico cuando el asistente del tribunal, Luis Hernández, de 36 años, comenzó a pasar documentos frente a mí con desprecio y diciendo: «Firma aquí o perderá todo», mientras los testigos filmaban la escena con incredulidad, y uno de ellos gritó: «Esto es un abuso», y todo el salón quedó en silencio durante unos segundos, recordando cómo en 1985 había invertido 15,320 pesos en la renovación del restaurante del hotel, y como cada detalle, desde los manteles hasta la vajilla importada de Puebla, estaba pensado para la excelencia y nadie lo valoraba. A las 13:15 del mismo día ocurrió lo que yo llamo la línea cruzada, porque después de horas de soportar miradas despectivas y comentarios sarcásticos como: «Creías que esto sería fácil y no estás a nuestro nivel», sentí que mi paciencia se agotaba y decidí no tolerar más, y mientras cruzaba los brazos y respiraba hondo escuché el murmullo colectivo de los testigos diciendo: «¿Qué va a hacer ahora?», y su expectación se convirtió en energía palpable que llenó la sala con tensión y anticipación, y pude ver a Carmen a mi lado agarrando mi mano con fuerza y susurrando: «No dejes que te derroten». Y en ese momento comprendí que cada humillación que había soportado se convertiría en combustible para mi siguiente movimiento. Recuerdo también el 20 de marzo a las 15:50, cuando intenté mediar con respeto y les dije con voz clara: «No estoy aquí para discutir mi poder, sino para exigir justicia», y uno de los asistentes, Javier Ortiz, de 41 años, me respondió con un tono burlón: «La justicia no es para usted», mientras su risa resonaba en el mármol del pasillo y todos los presentes lo grababan y comentaban en sus teléfonos, mientras yo sentía el calor de la indignación subir por mis mejillas y cada gesto de desdén se grababa en mi memoria como evidencia futura. A las 16:30 finalmente comprendí que la humillación había alcanzado su punto máximo y que mi tolerancia había terminado, y mientras observaba la sala llena de testigos grabando cada movimiento y escuchando los murmullos de incredulidad, comprendí que la verdadera fuerza estaba oculta pero lista para emerger, y que cada paso que di, desde la primera inversión de 432,560 pesos anuales hasta cada noche de vigilancia detallada, había preparado el terreno para un punto de inflexión inevitable. Y por eso te pregunto a ti que me estás escuchando: ¿qué harías si después de soportar humillaciones constantes y desde en público tu paciencia se agotara y supieras que la próxima acción cambiaría todo? Espere hasta que vea el próximo capítulo, porque la decisión estratégica que tome no solo cambiaría mi destino, sino también el de todos los que habían sido testigos de esa escalada de humillación. Todo cambió el 7 de abril de 2021 a las 8:46 de la mañana, cuando entré nuevamente al Tribunal número 5 de Ciudad de México con la firme determinación de no tolerar más humillaciones, mientras el reloj marcaba cada segundo y podía escuchar el murmullo de los vecinos que se habían desplazado desde Puebla y Querétaro sosteniendo sus teléfonos para grabar la escena. Y en ese momento comprendí con claridad absoluta que la paciencia había terminado y que cada inversión de 432,560 pesos anuales en remodelaciones del Hotel Colonial, cada noche de insomnio,
revisando facturas de proveedores de sábanas importadas de Monterrey, cada detalle de la decoración pensada para crear un ambiente cálido y acogedor durante 27 años no había sido ignorada, sino subestimada, y que era el momento de actuar estratégicamente, sin dejar que la emoción desbordara mi juicio. Recuerdo que Carmen me miró a los ojos y susurró con voz firme: «Wilson, ahora sabes lo que tienes que hacer», y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras los murmullos del público se intensificaban, y yo mantenía la calma cruzando los brazos y respirando hondo mientras observaba al señor Arturo Ramírez de 48 años y al asistente Luis Hernández de 36 años moviéndose con arrogancia como si todo siguiera bajo su control. A las 9:12 recordé cada documento que había preparado silenciosamente durante meses, cada evidencia de pagos exactos de 21,763 pesos con 84 centavos pesos por reparaciones específicas y contratos guardados en carpetas etiquetadas desde 2018 hasta 2021, y como cada pequeño detalle sería clave en la estrategia que había planeado, mientras todos creían que mi impotencia era total y que jamás tendría capacidad de revertir la situación, y en ese instante una sensación de claridad me envolvió. Comprendí que no se trataba solo de recuperar el respeto, sino de mostrarle al mundo entero que el poder oculto que había cultivado pacientemente podía cambiar completamente la dinámica de aquella sala. Recuerdo que a las 9:45 me acerqué a mi abogado y le susurré: «Es hora de que vean quién soy realmente», mientras se la sentía y sus ojos brillaban con complicidad, y mientras cruzábamos la sala los murmullos se intensificaban y algunos testigos comenzaron a grabar con mayor frenesí mientras los administradores del tribunal intercambiaban miradas de incomodidad, y uno de ellos murmuró: «No sabía que tenía tantos recursos», y sentí que la tensión alcanzaba su punto máximo, pero yo seguía calmado porque cada gesto estaba calculado, cada respiración medida y cada mirada dirigida para preparar el terreno para la revelación que cambiaría todo. Recuerdo que a las 10:03, mientras los relojes marcaban cada segundo, ingresé al estrado con documentos firmados y certificados legales preparados por mis abogados de confianza de la Ciudad de México y Guadalajara, y en ese instante todos los presentes quedaron en silencio mientras yo desplegaba las carpetas mostrando cada pago exacto, cada inversión y cada evidencia de negligencia administrativa, mientras el señor Ramírez cruzaba los brazos con expresión de incredulidad y murmuraba para sí mismo: «Esto no puede ser». Y en ese momento supe que la decisión estratégica había comenzado a dar frutos, porque cada testigo que sostenía su teléfono comenzaba a registrar no solo la injusticia, sino también el poder oculto. Cada gesto de sorpresa y cada comentario de incredulidad se sumaban a la tensión colectiva y a la anticipación del cambio. Y recuerdo que a las 10:27, mientras desplegaba el último documento y mencionaba los 432,560 pesos invertidos cada año durante 27 años, uno de los vecinos exclamó: «Nunca imaginé que esto era posible». Y la sala quedó en un silencio expectante que podía cortar con las manos, y en ese instante comprendí que la calma antes de la tormenta era perfecta, porque todos esperaban que el conflicto continuara y que mi siguiente movimiento sería la revelación definitiva. Y mientras miraba hacia la avenida Juárez con los taxis amarillos y verdes pasando lentamente y los vendedores de tamales ofreciendo sus mazorcas a 12 pesos, recordé cada sacrificio personal, desde las noches sin dormir hasta las vacaciones canceladas, y supe que ahora era el momento de mostrar que mi dignidad y mis recursos ocultos tenían el poder de cambiar la historia. Y por eso te pregunto a ti que me estás escuchando: ¿qué harías si después de soportar humillaciones constantes y desprecio público descubrieras que posees un poder que nadie esperaba y que puede revertir todo? Espere hasta el próximo capítulo, porque lo que está a punto de suceder no solo cambiará la dinámica de la sala, sino que dejará a todos los presentes sin palabras y marcará el inicio de la verdadera transformación. Nunca olvidaré el 7 de abril de 2021 a las 10:43 de la mañana, cuando en el Tribunal número 5 de Ciudad de México desplegué finalmente la evidencia que nadie esperaba, y todo cambió en un instante mientras el reloj marcaba cada segundo y podía sentir la tensión en el aire como electricidad en la piel. Recuerdo cómo abrí la carpeta azul oscuro con el sello del bufete Méndez y Asociados y mostré documentos notariales, contratos de inversión y transferencias bancarias exactas desde 1995 hasta 2020, por un total exacto de 11,684,320 pesos, y mientras lo hacía los murmullos comenzaron a crecer y algunos testigos del público exclamaron: «No puede ser, y esto cambia todo». Y en ese instante el señor Arturo Ramírez, de 48 años, cruzó los brazos con incredulidad y murmuró para sí mismo: «Esto no puede estar pasando», mientras los celulares de los vecinos y empleados grababan cada detalle con manos temblorosas. Recuerdo que Carmen, a mi lado, me agarró la mano con fuerza y susurró: «Ahora todos sabrán quién eres realmente».
Y yo asentí mientras el silencio se apoderaba de la sala y podía oír claramente el zumbido de los ventiladores y los pasos de los asistentes moviéndose nerviosamente en el mármol frío, y cada gesto de incredulidad se grababa como evidencia emocional de la magnitud de la revelación. A las 10:50 abrí otra carpeta mostrando los poderes corporativos ocultos que había adquirido durante años, incluyendo participaciones en sociedades anónimas y fideicomisos legales que sumaban un capital total de $7.250.000 pesos, y cada testigo en la sala comenzó a mirar con asombro mientras el asistente Luis Hernández, de 36 años, retrocedía y murmuraba: «No sabía que tenía esto», y el juez, quien hasta ese momento había sido frío y distante, finalmente levantó la mirada y dijo con voz temblorosa: «Wilson, esto cambia todo», y en ese momento sentí como la dinámica de poder se invertía completamente, porque lo que antes era desprecio se transformaba en reconocimiento y respeto. Instantáneo recuerdo que a las 11:03 un vecino exclamó: «Es increíble», mientras grababa con su teléfono, y otro añadió: «Nunca hubiera imaginado que alguien tan subestimado podía tener tanto poder», y en ese instante todos los murmullos, suspiros y exclamaciones colectivas se fusionaron en una emoción compartida de asombro y sorpresa, y yo pude ver cómo la arrogancia del señor Ramírez se desmoronaba lentamente mientras intentaba recomponerse y decir: «Esto no cambia nada», pero nadie le prestaba atención porque todos los presentes comprendieron que el juego había cambiado y que la verdad había salido a la luz. A las 11:18 saqué los documentos que demostraban negligencia y abuso de autoridad cometidos por los administradores durante años, incluyendo fechas, nombres, cantidades exactas y declaraciones firmadas por testigos desde Guadalajara, Monterrey y Toluca, y cuando los puse sobre la mesa todos los presentes pudieron ver la magnitud del error, y el juez dijo: «Nunca había visto evidencia tan completa», y en ese momento supe que la revelación había sido total y que la humillación que yo había soportado durante años se transformaba en justicia inmediata y reconocimiento del poder oculto que había cultivado cuidadosamente. A las 11:27, mientras los celulares de los testigos capturaban cada detalle, alguien gritó: «Wilson, eres un genio». Y la sala estalló en un murmullo colectivo de incredulidad y admiración, y recuerdo perfectamente el momento exacto en que el señor Ramírez se quedó paralizado con los ojos abiertos y dijo: «Nunca imaginé que alguien tan subestimado tuviera tanto control». Mientras yo mantenía la calma con una sonrisa discreta y la sensación de victoria recorriendo todo mi cuerpo, y supe que cada sacrificio personal, desde las noches revisando facturas hasta los $20,763.84 pesos invertidos en reparaciones anuales, había valido la pena, porque la justicia había llegado y el poder oculto finalmente se había revelado. Y por eso te digo a ti que estás viendo esto: si esto te sorprendió tanto como a mí, comparte este video con alguien que necesita ver cómo la paciencia, la estrategia y la dignidad pueden cambiarlo todo, y marque a esa persona que alguna vez subestimó tus capacidades, porque lo que sigue en el próximo capítulo muestra cómo las consecuencias inmediatas transforman la injusticia en justicia real, y cómo todos los que presenciaron la humillación quedan impactados para siempre. En cuanto la evidencia se desplegó completamente el 7 de abril de 2021 a las 11:40 de la mañana en el Tribunal número 5 de Ciudad de México, la justicia comenzó a manifestarse en tiempo real, y todos los presentes pudieron ver cómo el poder y la autoridad que antes me habían humillado se revertían de manera inmediata. Recuerdo perfectamente como el juez se levantó lentamente y dijo con voz firme y clara: «A partir de este momento se revocan todas las decisiones tomadas contra Wilson Méndez». Y mientras pronunciaba esas palabras pude sentir la tensión en el aire transformarse en alivio y sorpresa colectiva. Los celulares de los vecinos y testigos seguían grabando cada movimiento y murmullo, y alguien exclamó: «Por fin justicia». Y la sala estalló en un murmuro de incredulidad y aprobación. A las 11:50 el señor Arturo Ramírez, de 48 años, quedó paralizado frente a todos mientras el juez continuaba: «Se le ordena reembolsar $11,684,320 pesos correspondientes a las inversiones ignoradas y compensar los daños morales con un adicional de $2,150,000 pesos». Y en ese instante supe que cada sacrificio, cada noche sin dormir revisando facturas y cada detalle de la administración del Hotel Colonial estaba siendo reconocido con precisión y justicia exacta. Recuerdo que Luis Hernández, de 36 años, el asistente arrogante que había pasado documentos despectivamente frente a mí, bajó la cabeza y murmuró: «No esperaba esto», mientras todos los testigos asentían con expresión de asombro y grababan con sus celulares, mientras uno de los vecinos, doña Teresa, de 67 años, gritó: «Esto sí es justicia real». Y la sala se llenó de un murmullo colectivo que celebraba la rectificación inmediata. A las 12:05 se notificó oficialmente que el Hotel Colonial
Volvía bajo mi control pleno con todos los derechos legales y administrativos y que cualquier intento de interferencia sería considerado ilegal y punible, y recuerdo cómo los testigos grababan cada documento, cada firma, cada sello con atención meticulosa mientras el antagonista intentaba explicar su negligencia y abuso diciendo con voz temblorosa: «Nunca imaginé que tendría que enfrentar esto públicamente», y todos los presentes lo miraban en silencio con incredulidad y algunos exclamaban: «Ya no puedes ocultarte». Y en ese momento comprendí que la humillación había cambiado de bando y que la justicia no solo había sido alcanzada, sino que se estaba ejecutando de manera inmediata y visible a cada espectador. Recuerdo que a las 12:18, mientras la sala se llenaba de aplausos y exclamaciones de sorpresa y admiración, yo desplegué los documentos finales mostrando los 7.250.000 pesos en capital corporativo oculto y los registros de contratos y transferencias, y todos pudieron ver que mi estrategia había sido perfecta y que cada inversión y sacrificio había tenido un propósito preciso. Los celulares seguían grabando y alguien dijo: «Esto debería ser un ejemplo para todos», mientras el antagonista retrocedía sintiendo la presión de la evidencia. La mirada de todos los presentes. A las 12:35 los vecinos que habían viajado desde Puebla, Toluca y Guadalajara comenzaron a aplaudir, y algunos lloraban de emoción mientras comentaban entre ellos: «Nunca pensé que alguien tan subestimado pudiera lograr algo así». Y yo sentí un alivio profundo al ver que no solo mi dignidad estaba restaurada, sino que el sistema que me había humillado comenzaba a mostrar cambios visibles. Recuerdo claramente que el juez concluyó la sesión diciendo: «Nunca más se permitirá que decisiones arbitrarias ignoren la evidencia y la dedicación de alguien como Wilson Méndez». Y mientras escuchaba esas palabras pude ver cómo el antagonista aceptaba con resignación y murmullaba: «Nunca subestimé esto de nuevo». Y los testigos filmaban cada reacción y comentario con detalle mientras la energía en la sala se transformaba en celebración colectiva. A las 12:50 el Hotel Colonial volvió oficialmente a mis manos con todos los derechos administrativos y financieros, y los empleados que antes habían sido parte de la humillación se acercaron para felicitarme y agradecerme mientras yo les decía con voz firme: «Esto no es solo mi victoria, es nuestra dignidad restaurada», y cada gesto, cada aplauso y cada murmullo quedaba grabado en la memoria de todos los presentes y en la evidencia registrada por los celulares que filmaban todo. A las 13:03 mientras salíamos del tribunal con Carmen y mis hijos observando cada rostro de asombro en los vecinos y testigos, comprendí que la transformación había comenzado no solo para mí sino para todos los que habían sido testigos de la injusticia. Y por eso te digo a ti que estás viendo esto: si esto te sorprendió tanto como a mí, comparte este video con alguien que necesita ver cómo la paciencia, la estrategia y la dignidad pueden generar justicia real, y marque a esa persona que alguna vez subestimó tus capacidades, porque lo que sigue en el próximo capítulo muestra la transformación permanente y la reflexión que deja esta experiencia inolvidable, y cómo cada sacrificio personal puede convertirse en ejemplo de empoderamiento. Después de la jornada que comenzó el 14 de abril de 2023 y que culminó en la sala del Tribunal número 5 de Ciudad de México el 7 de abril de 2021 a las 13:10, mientras salía con Carmen, Miguel y Laura y los vecinos grababan cada momento, sentí una transformación profunda que iba más allá de la justicia financiera y legal que había recuperado y que ahora contemplaba cada detalle de mi vida con una perspectiva diferente. Recordé los años 60 cuando mis padres me llevaban a la Alameda Central y bailábamos al ritmo de los boleros de los Panchos, y como esas memorias formaban la base de la paciencia que ahora me había permitido mantener la calma frente al desprecio y la arrogancia. Recuerdo también los veranos de los 70 en Coyoacán con el olor a churros y chocolate caliente, y los domingos viendo programas de radio como La Hora Nacional, mientras mis hijos jugaban en el jardín. Y como esas experiencias me enseñaron a valorar la perseverancia y la dignidad. A las 13:25, mientras caminaba por la Avenida Juárez con los taxis amarillos y verdes pasando lentamente y los vendedores de elotes ofreciendo mazorcas a 12 pesos, sentí que cada sacrificio personal, desde las noches sin dormir revisando facturas hasta los 432.560 pesos invertidos anualmente en remodelaciones y cada detalle de la decoración y servicio del Hotel Colonial había sido necesario para crear el legado que hoy podía compartir con mi familia y con todos los que habían sido testigos de la humillación y la injusticia. Recuerdo que Carmen me tomó la mano y dijo: «Wilson, siempre supimos que este día llegaría», y sentí como cada emoción contenida durante años se liberaba en un sentimiento de paz y empoderamiento mientras los vecinos y testigos grababan y comentaban en voz alta: «Nunca olvidaré esto, y esto es ejemplo de dignidad». A las 13:40, mientras saludaba a los empleados del hotel que se acercaban para felicitarme y agradecerme por la justicia restaurada, comprendí que la transformación no era solo personal sino
También sistémica porque las decisiones injustas y arbitrarias habían sido revertidas y ahora el sistema comenzaba a aprender a respetar la evidencia y la dedicación de quienes durante años habían sido subestimados. Recuerdo que uno de los testigos, don Julio de 1970 años, exclamó: «Nunca más dejaremos que la arrogancia de unos pocos destruya el esfuerzo de toda una vida», y eso me hizo entender que cada sacrificio, cada noche revisando facturas y cada inversión financiera y emocional no solo restauraba mi dignidad, sino que también inspiraba a toda la comunidad a no rendirse ante la injusticia. A las 13:55, mientras caminábamos hacia nuestro automóvil en la calle Londres, vi la sonrisa de mis hijos y el orgullo en sus ojos y comprendí que el legado que había construido era ahora un ejemplo vivo de resiliencia y estrategia, y que cada detalle, desde los 21,763 pesos con 84 centavos pesos invertidos en reparaciones específicas hasta las noches de vacaciones canceladas, había servido para enseñar una lección universal de perseverancia y justicia. A las 14:10, mientras cerrábamos las puertas del Hotel Colonial y escuchaba el murmullo de los vecinos comentando la hazaña, comprendí que el poder oculto que había cultivado no solo había restaurado la justicia inmediata, sino que había creado un ejemplo permanente de empoderamiento para quienes habían sido subestimados y humillados. Recuerdo cómo en el trayecto a casa pensé en las fiestas de los años 80 con música de Soda Stereo y Rocío Dúrcal, y cómo la nostalgia de esos momentos formaba un hilo invisible que conectaba toda mi vida y mis decisiones con la lección que ahora podía compartir con todos. A las 14:25, mientras revisaba los mensajes de los testigos que habían grabado cada momento, recibí decenas de comentarios diciendo: «Nunca olvidaré esto, Wilson. Eres un ejemplo», y esto me inspira a no rendirme. Y sentí que la conexión emocional con el público era total y que cada experiencia relatada había generado un impacto real. A las 14:40. Decidí hablar directamente con la audiencia y decirles: si alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo ha sido ignorado o subestimado, recuerda que la paciencia, la estrategia y la dignidad pueden cambiarlo todo. Suscríbete al canal y activa el sinnino para recibir historias como esta, y comparte este video con alguien que necesite ver cómo enfrentar la injusticia, y deja tu opinión en los comentarios para que todos podamos aprender juntos y formar una comunidad que se apoya en la resiliencia y la verdad. Y nunca olvides que cada sacrificio personal puede convertirse en ejemplo de empoderamiento colectivo. Y mientras pronunciaba esas palabras, sentí que la historia había alcanzado su cierre emocional y estratégico, y que cada testigo, cada vecino, cada empleado y cada familiar comprendía la magnitud de la transformación final, y que nunca más la humillación tendría poder sobre nosotros. A las 14:55, mientras la cámara se alejaba del Hotel Colonial con sus cortinas rojas y alfombras azul marino, y el sonido de los vendedores de elotes en la esquina, pude reflexionar sobre todo lo aprendido y comprendí que la justicia no solo se mide en dinero, sino en dignidad restaurada y legado compartido. Y finalmente pensé para mí mismo: nunca más permitiré que subestimen mi valor, y ahora todos saben quién soy realmente. Y con esa frase memorable cerré una etapa y abrí un nuevo capítulo de empoderamiento y transformación permanente.